Bienvenidos a la Biblia Habla. Hoy reflexionaremos acerca de por qué el Papa es la prueba de que la Iglesia Católica es la verdadera. Antes de continuar, te invito a suscribirte a nuestro canal, activar la campanita y compartir este video con aquellos que busquen comprender el significado profundo de la sucesión papal. Iniciemos. El papel del Papa no se limita a ser un líder religioso más, sino que guarda relación directa con la sucesión apostólica iniciada por Jesucristo, cuando le dijo a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, Mateo 16:18. Desde la óptica católica, esa roca simboliza la persona de Pedro y su ministerio. El Papa, como sucesor de Pedro, prolonga en el tiempo esa misión fundamental para la unidad y la continuidad de la Iglesia. La Iglesia Católica sostiene que la sucesión papal es un testimonio histórico que enlaza el presente con el mismo Jesús. Quien ocupa la cátedra de Pedro recibe la tarea de confirmar a los fieles en la fe. Esta continuidad no la vemos en otras denominaciones. Mientras que distintas iglesias surgieron a lo largo de los siglos, la Iglesia Católica reivindica un nexo ininterrumpido hasta los apóstoles. La figura papal es visible. Así, los católicos reconocen un líder espiritual mundial que encarna la unidad de la Iglesia. Esta unidad, a su vez, se nutre de la promesa de Cristo de no abandonar a su pueblo. Los cristianos del primer siglo ya reconocían una primacía en la sede de Roma, que custodió las reliquias de Pedro y Pablo, marcando la relevancia de la ciudad y de su obispo. En el Concilio de Jerusalén, Hechos 15, vemos la autoridad colectiva de los apóstoles, y la figura preponderante de Pedro al exponer la voluntad divina para los gentiles. Allí se atisba la base de lo que hoy llamamos magisterio. Con el paso de los siglos, la Iglesia Católica supo mantener la comunión universal. Y en esa labor, el Papa ha sido el referente máximo, garantizando la pervivencia de la fe apostólica. Para muchos, la infalibilidad pontificia es un tema complejo. Sin embargo, se circunscribe a definiciones solemnes de fe y moral, donde la Iglesia cree que el Espíritu Santo guía al Papa para no enseñar error. Esta infalibilidad no es un atributo humano, sino que se basa en la asistencia divina prometida a Pedro. Esta creencia, decretada oficialmente en el Concilio Vaticano I, 1870, refuerza la firmeza doctrinal católica. La sucesión papal, entonces, no es un invento medieval, sino un signo vivo de la fidelidad de Dios a su palabra. Cada papa, pese a su humanidad, sostiene y custodia la tradición evangélica. Quien investiga la historia de la Iglesia primitiva, descubre que la sede de Roma gozó de particular estima y preeminencia, por considerarse heredera del ministerio petrino. San Ignacio de Antioquía, a inicios del siglo II, escribía a la Iglesia que preside en la caridad, refiriéndose a Roma. Este testimonio histórico muestra la conciencia temprana de una cátedra especial. Si comparamos, otras congregaciones carecen de un fundamento histórico tan antiguo. Por ello, para la Iglesia Católica, el Papa es también un baluarte de legitimidad y autenticidad. La pregunta que muchos se hacen es, ¿por qué la figura del Papa prueba que la Iglesia Católica es la verdadera? La respuesta radica en la sucesión apostólica, la unidad doctrinal y el testimonio de la historia. La fe católica enseña que Jesucristo oró por la unidad de sus discípulos, Juan 17:21. El Papa es factor de comunión, evitando cismas y confirmando a los hermanos en la doctrina. Sin el Papa, la Iglesia se vería fragmentada en múltiples interpretaciones sin una referencia visible de autoridad. Muchos ven en la proliferación de iglesias una evidencia de la necesidad de un líder que unifique. Cuando surgen controversias teológicas, es el magisterio pontificio, unido al de los obispos, el que orienta a los fieles. Así, la Iglesia permanece en la misma fe y moral transmitidas por los apóstoles. Además, la figura papal es clave en la promoción de la evangelización global. El Papa llama a misioneros, levanta nuevas diócesis y nombra obispos para continuar la obra de Cristo. Algunos argumentan que las Escrituras no hablan de un Papa como tal, pero la Iglesia ve en el primado de Pedro la semilla que germinó en el ministerio pontificio. No es un título, sino la proyección de la misión petrina. Mateo 16 y 19 menciona, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. La Iglesia entiende que estas llaves se han transmitido a cada sucesor de Pedro, avalando su autoridad y responsabilidad pastoral.
Otros citan que existieron papas con conductas cuestionables. Pero la Iglesia subraya que la santidad de la fe no depende de la perfección personal de cada papa, sino de la gracia de Cristo que sostiene la institución. La Iglesia, a lo largo de la historia, ha sido purificada también a través de santos y concilios reformadores. El papado se ha corregido y ha crecido en medio de crisis, evidenciando un poder que va más allá de lo meramente humano. Cabe recalcar que el Papa no reemplaza a Cristo, sino que actúa como su vicario, siendo el servicio y la caridad sus notas más destacadas. No es un rey terrenal, sino un siervo de los siervos de Dios. Incluso la diplomacia papal y sus constantes llamamientos a la paz en conflictos globales han marcado la relevancia del pontífice. Esto se conecta con el anhelo de Cristo de fraternidad universal. El Papa y los obispos, en comunión con él, mantienen la doctrina unificada. Esta armonía doctrinal es un distintivo de la Iglesia Católica, y un testimonio de que el Señor cumple su palabra de guiarla, Juan 16:13. Cuando surgen nuevos retos como la cultura secular, la Iglesia responde con sínodos y documentos donde la voz del Papa es determinante para aclarar la dirección pastoral. También la piedad popular, devociones y liturgias giran en torno a una visión universal. El Papa, como pastor supremo, fomenta esa catolicidad, donde todos se sienten parte de un mismo cuerpo. No se reduce a un ceremonial vacío. El Papa es un testigo de la fe, ejemplo de vida de oración y humildad. Su testimonio inspira, aun cuando es hombre con limitaciones. La doctrina católica no se improvisa en cada generación, se preserva y actualiza. El Papa vela por esta transmisión fiel, demostrando solidez que remite a la Iglesia de los Padres Apostólicos. Quienes dejan de lado la figura papal suelen fracturarse en múltiples denominaciones. La unidad que Jesús anheló se mantiene en la Iglesia a través del pontífice y el colegio episcopal. Es cierto que la Iglesia ha enfrentado escándalos y sombras. Sin embargo, su permanencia, la vigencia de su doctrina y la existencia de un guía universal evidencian una fuerza que trasciende lo meramente humano. Para muchos, esto prueba que la Iglesia Católica es la verdadera, ya que, a pesar de las tormentas de la historia, su barca permanece, guiada por un timonel que prolonga la misión de Pedro. Así, el Papa se vuelve emblema de esa continuidad que todo católico atesora. Sin esa figura, la Iglesia se dispersaría en múltiples voces sin un referente de unidad y tradición. Es esencial subrayar que la Iglesia reconoce que Cristo es la cabeza suprema. El Papa es un servidor designado para asegurar que la fe no se desvíe, y que los fieles no vaguen sin pastor. El magisterio pontificio toca aspectos morales y sociales, dando claridad en cuestiones actuales como la familia, la bioética o la justicia social, manteniéndose fiel al Evangelio primitivo. Vemos así que la figura del Papa no es una invención medieval, sino la extensión natural de la primacía de Pedro, argumentada y vivida desde los primeros siglos de la cristiandad. Si te preguntas por qué el Papa es la prueba de que la Iglesia Católica es la verdadera, la respuesta se basa en la sucesión apostólica, la unidad doctrinal y el testimonio de la historia. Para la Iglesia, el Papa encarna la bendición de Cristo de que su obra no se detenga, incluso ante persecuciones, divisiones o crisis internas. Esto trasciende cualquier época o cultura. Mucho se discute en torno a la persona del Papa, pero su realidad es que brinda un eje. La Iglesia no depende del carisma o la genialidad de un solo individuo, sino de la gracia prometida a Pedro. Si la Iglesia no fuese la verdadera, no habría soportado tantas sacudidas y, especialmente, no conservaría una raíz apostólica tan firme. De ahí que muchos vean en el Papa la señal de su autenticidad. Lógicamente, la fe no se impone. Cada quien discierne. Pero para millones de católicos, el Papa es el testimonio vivo de que la Iglesia sigue en la misión que Cristo confió a Pedro. La Biblia no habla directamente del término Papa, pero sí de la primacía de Pedro, y de la Iglesia edificada sobre esa roca. Por ende, el pontífice es quien encarna esa primacía en la actualidad. Gracias por llegar hasta aquí. Si este mensaje te ayudó a comprender cómo el Papa confirma la verdad de la Iglesia Católica, te invito a suscribirte al canal, activar la campanita y compartir este contenido. Que el Señor te bendiga y nos vemos en el próximo episodio de La Biblia Habla. Hasta pronto.